Comentaba que vamos a empezar por las tareas, ¿no? Bueno, sabéis que antes de la inteligencia artificial había esto de que los perros se comían los deberes de los alumnos, ¿no? Y esto, bueno, pues ahora pues va a evolucionar, ¿no? Entonces, esto es un poquito de lo que vamos a tratar. Os voy a dar indicaciones para la realización de vuestra propuesta de indicación metodológica. Estas indicaciones las pondremos también en el Movie, pero bueno, así ya las tenéis. El que quiera ir empezando ya las tiene en el PDF de esta videoconferencia. Y luego vamos a comentar un poquito acerca de las tareas que habéis hecho. Os comentaré alguna cosa más sobre el Hall of Fame y de la actividad sobre los vídeos, y vamos a comentar un poco sobre vuestras respuestas a esta actividad, ¿no? Es decir, vamos a hablar de cómo usar los contenidos generados por los estudiantes en las clases. Y luego en la parte final, pues veremos si nos da tiempo a hablar pues sobre aprendizaje activo, aula invertida, indagación y otras metodologías. Bien, entonces vamos a empezar por la tarea principal del taller, que era la que tenéis que hacer para, digamos, pues demostrar vuestro aprovechamiento de lo que aquí os hemos contado y os hemos intentado enseñar a hacer, y es que elaboréis una propuesta para impartir un tema o unidad de una de vuestras asignaturas mediante alguna metodología innovadora, aula invertida adaptativa, aprendizaje activo, indagación, ABP, y bueno, esto un poco a elección de lo que vosotros queráis, de vuestro estilo, de vuestra experiencia. Esa propuesta debe, os voy a comentar un poco sus componentes básicos, ¿no?, que tiene que tener. Primero, un mensaje para motivar a los estudiantes y para transmitirles indicaciones de trabajo, plazos de entrega. También elaborar, tiene que incluir los materiales para el estudio preparatorio, tareas, cuestionarios para recoger las respuestas de los alumnos, que esto se hace con cuestionarios online. Luego también una agenda temporal de cómo haríamos eso, en cuántas clases y qué haríamos en cada una de las clases. Incluir también actividades de aplicación o transferencia de conocimientos y también alguna de evaluación formativa para hacer en clase, para hacer presencialmente en clase. Y por ejemplo, esto, un pequeño cuestionario, ¿no?, con preguntas en una app de respuesta en tiempo real, tipo Socrative, Google Clap o Mentimeter, ¿no?, y para poder hacerlo en clase. Y luego alguna actividad también para que los alumnos usen herramientas de inteligencia artificial generativa fuera de clase, de modo asíncrono, informen al docente de las respuestas que han obtenido, ¿vale? Y luego también hay que pensar cómo esos inputs de los estudiantes pues se van a poner en común en clase y se van a discutir, ¿vale? Y bueno, esto sería un poquito en general. Luego os voy a dar unas indicaciones pues un poquito más de trabajo, que serían estas, digamos, cosas en las que hay que pensar. Yo creo que lo primero, ya que vamos a hacer esto, pues es hacerlo sobre algo que realmente nos importe, ¿no? Resultados de aprendizaje que sean importantes, o que sea un tema en el que los resultados que obtenemos con la metodología actual pues no nos satisfacen, ¿no? Y entonces ahí pues lo primero es aclararnos, ¿no?, sobre qué resultados de aprendizaje nos gustaría que los alumnos lograsen, por ejemplo, a lo mejor en un determinado tema o en una determinada asignatura, y ver cómo esta actividad innovadora pues puede ayudar a esto. Para esto tenéis aquí un link a un cuestionario de reflexión, que los que queráis y piquéis aquí pues os empezará a hacer preguntas y os ayudará a decidir qué resultados de aprendizaje son más importantes o son prioritarios para vosotros en vuestra asignatura. Una vez que uno ha reflexionado sobre eso, pues eso nos puede ayudar, ¿no?, a escoger, pues lo voy a hacer de este tema o lo voy a hacer para que ejerciten esta competencia. Digamos, nos va a orientar realmente a un objetivo importante para nosotros. Luego ya pasamos al operativo, que es, bueno, cómo les vamos a hacer llegar los materiales a los alumnos, cómo les vamos a motivar. Esto lo habéis comentado varios en vuestras respuestas, que el aula invertida, que muy bonito, pero que cómo conseguimos que más alumnos hagan las tareas. Bueno, pues eso es un arte
Y vamos a dedicar a ese arte prácticamente la cuarta sesión del taller, pues se va a dedicar fundamentalmente a hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo motivar a los alumnos para que trabajen fuera de clase y se preparen. Bien. También para que los alumnos trabajen, pues hay que darles cosas con las que trabajar, ¿no? Materiales instructivos, documentos, vídeos. Bueno, esto tenemos que pensar un poco cómo los vamos a producir, cómo los recopilamos, cómo los buscamos, cómo los creamos, cómo les pedimos a los alumnos que indaguen con la herramienta artificial, si les dejamos libertad o les sugerimos alguna temática. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Luego también hay que pensar en cómo recogemos ese trabajo, ¿no? De los estudiantes y esas reacciones a la información que nosotros les hemos proporcionado. Yo para esto la recomendación es que hagáis un cuestionario online. Por ejemplo, hay de Office o de Google o en la plataforma de aprendizaje tendréis alguna herramienta, ¿no? Para hacer estas cosas, ¿no? También pensar un poquito en actividades de aplicación y transferencia de esos conceptos que queremos que aprendan y desarrollar una programación de clase que detalle un plan, ¿no? De actividades a realizar en clase. Y finalmente, el cómo vamos a evaluar esto, ¿no? Que si vamos a hacer alguna evaluación formativa con preguntas de test, como comentaba antes, pues de estas de opción múltiple, ¿no? Y que contesten con los móviles, o si vamos a ponerles casos, bueno, digamos, actividades para hacer en clase. Hoy os daremos, si nos da tiempo, algunas sugerencias, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista más ya operativo de lo que tenéis que presentar, aunque de esto os daremos también una especie de rúbrica, ¿no? Para que comprobéis si lo que habéis preparado tiene todo lo que conviene que tenga. Lo primero sería pensar que esto nos lo vais a presentar a compañeros de vuestra universidad y más o menos de vuestra facultad o facultades cercanas, pero bueno, conviene empezar contextualizando la unidad dentro de la asignatura y la asignatura dentro del currículum formativo de vuestros alumnos, ¿no? Y también indicando pues qué resultados de aprendizaje se pretenden conseguir. Ese sería como una especie de introducción, ¿no? De contextualización, para que, digamos, la audiencia entienda el contexto en el que está este tema, ¿no? Luego tenéis que crear o reunir el conjunto de materiales instructivos, PowerPoints, PDFs, vídeos, tareas, propuestas de indagación, esto lo que cada uno queráis, ¿no? Y para que vuestros alumnos se preparen. Luego el redactar el mensaje motivador. ¿Eh? Podéis inspiraros con el mensaje inicial de bienvenida que yo os envié para el taller. Y o también le podéis pedir a la inteligencia artificial que a lo mejor que os elabore un documento a tal efecto, ¿no? Y también crear un cuestionario de comprobación del estudio previo, que esto ya hemos comentado, que me da igual utilizar la herramienta que os convenga más y con la que estén más familiarizados, pero es importante que estas cosas, ten en cuenta que un poco la idea de esto es obligaros un poco a hacer todo este trabajo de preparación para que cuando luego empiece el siguiente cuatrimestre o el siguiente curso, pues digamos lo tengáis hecho todo y implementar esto pues sea cuesta abajo, es decir, solo sea ponerlo a rodar, ¿vale? Luego el tema que hemos comentado de las actividades para clase, la agenda temporal. Hay que pensar sobre todo que estas tareas estén alineadas con esos resultados de aprendizaje que decíamos que queríamos lograr y también con aquellas cosas que vayamos a evaluar luego en la asignatura, ¿no? Es decir, que haya un alineamiento entre lo que hacemos y lo que evaluamos al final, ¿no? El introducir actividades de indagación, de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, juntamos todo esto en una propuesta, la subimos al foro. Y finalmente, yo en el foro lo revisaré, David y yo lo revisaremos, os contestaremos por email o a través del foro, ¿no? Os contestaremos y os diremos, pues mira, bien, y os comentaremos si nos parece que falta algo, os diremos también qué día, si te viene bien el día que tienes, prefieres al principio, al final, es decir, ajustaremos un poco el orden de presentación
y os pediremos que preparéis una versión un poco para presentar audiovisualmente, ¿no? Por medio de un PowerPoint o PDF o como queráis, pues hacer un poquito como estamos haciendo aquí, ¿no? Nosotros ahora, David y yo como profesores, pues en esas sesiones de grupos disciplinares, pues iréis presentando. Ya os comenté, más o menos calcular 15, 20 minutos seguramente es lo que... También admitimos propuestas, si se diera el caso, en parejas o en equipos. Si hay profesores que ya, digamos, pues comparten la docencia de una misma asignatura y quieren presentar algo en común, pues se puede. También, si alguno ya tenéis experiencia en el uso de estas metodologías, aula invertida, uso de inteligencia artificial, pues alternativamente a preparar una propuesta nueva, pues nos podéis presentar un poquito los resultados de vuestra experiencia si pensáis que eso os parece, puede ser más, sobre todo más interesante para vuestros compañeros. Esto es una decisión que los que tengáis experiencia, pues tenéis eso. Y bueno, el Hall of Fame. Vamos como os comenté ayer, a mí me gusta empezar las sesiones reconociendo el trabajo que se ha hecho fuera de clase. Y en este caso, bueno, ya sabéis, ya os conté ayer lo que significaba. Estas son las personas que han enviado sus tareas. Bueno, si alguno habéis enviado esta mañana a última hora, no me ha dado tiempo a revisar. Yo tengo aquí hasta las 12:30 de ayer de la noche lo tengo, los que habéis contestado. Y bueno, veis que he añadido una serie de datos que no os mostré ayer. Esto es el tiempo que habéis dedicado, veis que varía. Y esto que, pese a que mucho son vídeos, que los vídeos pues tienen una duración y tal, pero veis que varía, ¿no? Hay gente que lo ve, tenemos una variación entre 50 y 99 minutos, hay una variación. El promedio veis que nos sale 72. Yo cuando lo hice ayer con los primeros, pues también salía 71, o sea, no suele variar mucho. La mediana veis que sale 67. Importante, la suma. Muchas veces los profesores cuando hacemos aula invertida pensamos, ¿cuánto trabajo me da esto hoy? Pero hay que pensar también en el trabajo que les da a nuestros estudiantes. Bueno, pues yo a mis estudiantes, a los participantes en este taller, os he hecho con los vídeos que le dedicarais 1 horita y 10 minutos de media. Algunos, 1:30, casi. Alguno, 1:40 minutos. Pero si, imaginaros, sobre todo cuando tenemos muchos alumnos, hay que multiplicar ese tiempo que ha hecho medio cada uno, hay que multiplicarlo o hay que sumar todos los tiempos, ¿no? Y si sumamos todos los tiempos que habéis dedicado, los 17 que habéis contestado a primera hora de la mañana habíamos recibido respuestas, pues fijaros que son 1.134 minutos, que esto corresponde 18,9 horas de trabajo. Imaginaos esto, asignaturas que tenemos, David y yo, que tenemos a lo mejor 160 alumnos y nos contestan a los cuestionarios pues 100 y pico, a lo mejor 110. Pues al final les hacemos trabajar bastante, que en el fondo es de lo que se trata, de que los alumnos trabajen, porque los alumnos aprenden en función de lo que trabajan y el alumno que no trabaja no aprende, ¿vale? Entonces, bueno, ya os recordé ayer el que podíamos hacer incluso aquí, en este caso, reconocimientos especiales a las personas que primero contestaron. Yo os dije que es importante porque este ranking, ¿no?, es una medida de la celeridad, ¿no? Los que primeros contestan son aquellas personas que se lo han priorizado y se lo han tomado en serio. Tiene que ver, y nosotros hemos visto que esto correlaciona mucho con los resultados de aprendizaje. Y también hemos visto que lo que también correlaciona es si las tareas se han hecho o no se han hecho, ¿no? Entonces, normalmente los que hacen las tareas pues obtienen muchos mejores resultados de aprendizaje. Y bueno, entonces hemos llegado a un 53% de los matriculados. No está mal, ¿eh? Os puedo decir que en la primera edición del curso que dimos en verano en Oviedo, en Vigo, en vuestra universidad, también en aquella ocasión, el tercer día, solo 8 participantes habían hecho los deberes, con lo cual os tengo que felicitar porque en esta ocasión habéis sido 16, es decir, el doble. Pero bueno, en aquella ocasión tuvimos que esperar hasta la cuarta sesión, que fue cuando mostramos estos resultados, porque si no, pues... Pero bueno,
a lo mejor, si algunos seguís enviando respuestas, seguiré comentando. Y vamos a pasar a otra cosa, que es cómo podemos usar, ¿no?, los contenidos generados por los estudiantes, es decir, las respuestas, ¿no? Y bueno, yo os voy a mostrar ahora cómo a partir de vuestras respuestas pues podríamos hacer cosas, ¿vale? Entonces, os voy a aprovechar también para comentaros una cosa que me ha pedido David, que comente, que es el tema del análisis de respuestas en el aula invertida. Y entonces, comentaros que las respuestas en el aula invertida, los que hayáis hecho cuestionarios online, los hayáis utilizado, ya lo sabéis. Bueno, pues os dan las respuestas en una especie de hoja tipo Excel, en la cual cada alumno, las respuestas de cada alumno os salen en una fila. Es decir, yo puedo analizar horizontalmente. Yo cuando mando un tema a mis alumnos y les digo, bueno, intentar contestar 2 o 3 días antes de que empecemos, de que sea la primera clase, pues lo primero que hago es dejo abierto en mi navegador la hoja en la que recibo las respuestas y entonces según los alumnos van respondiendo, me van cayendo ahí las respuestas y yo las puedo ver. Y yo las puedo analizar de una manera sistemática, ¿no? Puedo analizar, llegan estos alumnos que os decía más destacados, que hacen las cosas más rápido y yo empiezo a contestar. A revisar qué es lo que han contestado, ¿no? Y voy mirando alumno tal las distintas respuestas a las distintas preguntas. Es decir, esto lo hacemos con los primeros alumnos. Os decíamos que nosotros hay veces que nos contestan 100 alumnos. Entonces, no te puedes leer todas las respuestas de los 100 alumnos. Y además, lo que suele ocurrir en esos casos es que unos pocos contestan al principio y luego, en la víspera del inicio del tema, pues tenemos una avalancha de respuestas, con lo cual ahí, pues, no nos daría, ya no tenemos tiempo para hacer un análisis sistemático, pero tampoco hace falta, porque realmente ya lo hemos hecho con los alumnos, pues a lo mejor con los 20, 25 primeros que lo han entregado. Y entonces, ¿qué hacemos con estos que contestan al final? Pues hacemos lo que yo llamo un análisis puntual o vertical de urgencia, ¿no? Es decir, en lugar de mirar todas las respuestas a todas las preguntas, lo que hacemos es escoger una pregunta concreta que nos interese. Pues, por ejemplo, vamos a empezar el tema. Me interesa mucho, si yo tengo en mi cuestionario tengo una pregunta sobre ¿qué dudas urgentes tienes? Pues, pues nosotros podemos mirar las respuestas a esa pregunta concreta y aunque haya 100 alumnos, las podemos mirar de esa manera. Es decir, de una manera ágil y urgente, pues podemos mirar eso. Esto era así antes de la inteligencia artificial. Ahora, como creo que David os quiere contar luego, pues también con esto podemos alimentar, por supuesto, quitando los nombres de los estudiantes, pero podemos utilizar las respuestas a un cuestionario, darle una hoja de respuestas a un cuestionario a una inteligencia artificial y pedirnos que nos la analice, ¿vale? Y la verdad que es sorprendente, es maravilloso lo que hace y lo rápido que lo hace. Cosas que nos podrían llevar horas de trabajos a los profesores, nos las hace en un minuto o medio minuto. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de análisis puntual vertical que lógicamente, como este curso está centrado en la inteligencia artificial, pues vamos a ver un poquito, o voy a comentar algunas cosas sobre la última pregunta. Lo que pasa es que me he dado cuenta que he desordenado esto. ¿Os acordáis? La última pregunta era el vídeo sobre inteligencia artificial. De usando la inteligencia artificial críticamente en la clase y ese vídeo servía un poquito para estimularos, para reflexionar sobre cómo podríais incorporar actividades con herramientas de inteligencia artificial en vuestras asignaturas. Voy a volver ahora para atrás y entonces pues veis que comentabais pues varias cosas, ¿no? Comentabais poder responder a esta pregunta, ¿no? Vale, pues si este curso sirve para eso, lo hemos logrado, ¿no? Alguno comentaba lo de la importancia de usar la inteligencia artificial de modo crítico y que nos parece que nuestros estudiantes pues no
no lo tienen, pero si no lo tienen, precisamente eso indica que es necesario que lo ejerciten, ¿no? Lo que queremos en la universidad es que cosas que los alumnos no son capaces de hacer cuando entran en la universidad, pues cuando salgan de la universidad sean capaces de hacerla, ¿no? Entonces, yo creo que es la falta de criterio realmente es una evidencia que demuestra lo importante. Otro de vosotros comentaba, ¿no?, que los estudiantes alimentaran a la IA con información, ¿no? Y que trabajaran con la IA para proponer preguntas para un examen y que las contestasen, ¿no? Y que luego comprobasen o valorasen si las respuestas son correctas. Pues esta es una idea muy interesante también, digamos, que los alumnos puedan hacer chatbots. Y bueno, y esto ahora mismo hay algunas herramientas gratuitas que permiten hacerlo, ¿no? Hasta un cierto punto. Creo que POE. Y bueno, y cuando tengamos herramientas institucionales, pues mucho más, ¿no? Había alguien que comentaba que trabajaba en marketing y que ya habían comprobado, ¿no?, que la IA les resultaba fantástica en clase, ¿no?, para hacer cosas, ¿no?, relacionadas con cómo se hace el marketing en las empresas. Y bueno, pues que ya han empezado a hacer cosas, ¿no? Otros comentaban que era muy interesante esto de pedir a los estudiantes que usen la IA y pedirles que reflexionen, ¿no? Es decir, esas tareas que decíamos de nivel elevado, ¿no? Bueno, lo va a responder la IA, pero yo voy a controlar cómo la IA ha respondido, ¿no? También alguien que comentaba del grado de ADE, ¿no?, que bueno, que se podía utilizar la inteligencia artificial para elaborar material de prácticas. La verdad es que para buscarte documentaciones y cosas, pues te hace un trabajo, cosas que nos costaría muchas horas encontrar, pues te las encuentra, la inteligencia artificial te las encuentra volando, ¿no? Luego hay que ir a comprobar esos recursos y tal, pero bueno, la verdad que sí, ¿no? Veis también lo de potenciar el pensamiento crítico mediante el uso de la IA. También comentaba otro compañero o compañera acerca de la enseñanza del derecho, ¿no?, de las distintas posibilidades que hay. Yo creo que nos va a venir muy bien estas reuniones que vamos a tener en grupos disciplinares. Ahí vamos a estar, pues eso, estarán los de derecho, estarán los de las ingenierías, estarán los de la química, los de la traducción, vamos a estar cada uno en su grupito y entonces yo creo que ahí vamos a poder aprender mucho de las cosas que propongan los compañeros, ¿no? También alguien comentaba lo importante que es, ya lo comentaba ayer yo, ¿no?, el tema que demos ejemplo de transparencia y honestidad los profesores. Es decir, que cuando hagamos cosas con IA, pues no nos atribuyamos el mérito, sino que seamos honestos y digamos, bueno, esto lo he hecho con la IA, ¿no? Que no pasa nada. Hay que reconocerlo. Cuando pasa es cuando no se dice, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Es que he cambiado el orden porque me interesaba que la segunda estas respuestas tratarlas al final, ¿no? Pese a que estaban al principio, ¿no? Bueno, más cosas, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado, las posibilidades de estas herramientas para buscar información, imágenes, textos, y como base sobre la que los alumnos tienen que hacer juicios críticos o informes críticos. También el ilustrar, ¿no?, o crear modelos, ¿no?, sobre cómo se pueden hacer cosas y para a partir de ahí, pues por ejemplo, hacer análisis de argumentos, la búsqueda de información complementaria, también el cómo estas actividades pues ayudan a desarrollar una actitud crítica, ¿no?, con la información que pueda proporcionarnos la IA, para las actividades creativas, ¿no? Decíamos que las IA son muy buenas generando nuevas ideas. Y quería, sobre todo quería
destacar esta respuesta, ¿no? Que era que decía que en la frase final del vídeo decía que usar la inteligencia artificial va a elevar el nivel. Entonces, y comentaba esta profesora, que es Dolores, que bueno, que el año pasado se dio cuenta de que de pronto la calidad de las presentaciones, por lo menos estéticamente, pues había aumentado muchísimo, ¿no? Y que sin embargo, que los estudiantes habían aprendido a hacer unos usos así un poquito pues para esto, ¿no? Para hacer presentaciones o para a lo mejor redactar el texto de una tarea, pero digamos, lo que les da la IA, pues lo copian y lo pegan, ¿no? Y ella me comentaba el caso concreto de que lo había visto con su hija como estudiante, pues que les habían pedido en una asignatura que utilizaran la inteligencia artificial para encontrar cosas sobre bulos, ¿no? Sobre la Dana de Valencia. Y bueno, y decía, comentaba que ChatGPT se inventaba unos bulos pues impresionantes, ¿no? Y que se dio cuenta de que pues los alumnos pues no saben preguntar ni repreguntar a las IAs, ni tienen la suficiente capacidad crítica, ¿no? Para juzgar esa información que les da la IA. No sé si Dolores ahora mismo que ya se ha producido el cambio de sitio y quiere comentar, si eso que levante la mano y lo diga, pero vamos, yo con Dolores le envié un mail para pedirle permiso para comentar estas cosas y bueno, yo me parece muy interesante y cuando acabemos esto, pues os voy a comentar lo que dicen ciertos autores, ¿no? Sobre cómo la inteligencia artificial pues va a subir el nivel que debemos exigir en ciertos tipos de tareas. En aquellas que se puede usar la inteligencia artificial, pues tendremos que exigir más a nuestros alumnos, ¿no? También alguno más, pues por ejemplo, el tema de los estudios de caso y que al final finalicen, que empiecen, ¿no? Con indagación con inteligencia artificial y luego haya discusiones por grupos en general. Y también el utilizar, que esto también es la inteligencia artificial es muy buena para simular. O sea, yo, por ejemplo, le pregunté a distintas inteligencias artificiales, le dije que me escribieran un capítulo, una historia breve sobre la amistad no correspondida al estilo de Chesterton y lo hice con ChatGPT, con Gemini y con Claude y los resultados fueron impresionantes. El que más me gustó fue el de Claude. Pero bueno, también le podemos decir que simulen ser un cliente, un determinado tipo de negocio, ¿no? Y bueno, y esto y desarrollar actividades en las cuales la IA funcione como un simulador de persona. Lo hacen muy bien. Y esto, bueno, alguien comentaba sobre esas cosas. Y bueno, finalmente, veis, queda bien como última, como coda, ¿no? Que esta es la parte sobre la que tenemos más duda, que le cuesta imaginar, ¿veis? Acabamos como empezamos, ¿no? Que era una profesora que tenía asignaturas de inglés y le costaba imaginarse, ¿no? Actividades atractivas que pudiera utilizar. Pero yo creo que después de la sesión que tendremos en la sesión disciplinar de filología y traducción, seguramente ahí van a salir muchas ideas, ¿no? Sobre qué cosas se pueden hacer con la IA en inglés. Pero, por ejemplo, una de las cosas podemos pedirle a la IA que pues que simule ser un tipo de persona y que converse con nosotros en inglés, ¿no? Pero bueno, supongo que a los especialistas se les ocurrirán muchas cosas y mejores. Vamos a volver al tema este que decía de cómo va a subir el nivel, ¿no? El uso. Esto lo decía Lola en la respuesta al cuestionario, pero esto también lo dicen los autores de este libro. Yo al ver su respuesta dije, le ha dado. Digo. Entonces, por ejemplo, estos autores decían que la IG es el nuevo trabajo C.
Sabéis que los ingleses califican los anglosajones con A, B y C. A es como lo mejor, lo que sería aquí el sobresaliente, el B sería el notable, bastante bien, y el C ya es, bueno, aprobadillo, ¿no? Entonces, si lo que dicen estos es que con inteligencia artificial, pues si los estudiantes tienen que aprender a mejorar las cosas que produzca la inteligencia artificial. Y eso puede ser porque la inteligencia artificial equivalga al aprobadillo o no. O digamos, mira, 100% inteligencia artificial significa que no has aportado nada. Y esto es suspenso. O bueno, no nos vamos a poner dramáticos. No es suspenso, pero esta actividad de evaluación continua no te va a sumar nada, porque no has aportado nada más que un preguntar algo a la IA, que yo te había preguntado a ti, y luego me has hecho un copy y un paste. Entonces, bueno, yo creo que hay que cambiar un poquito, sobre todo en las tareas estas que decíamos, tareas de tipo 5, en las que permitimos el uso de IA, pues habrá que exigir más, ¿no? Habrá que exigir a los alumnos algo mejor, ¿no? Que copiar y pegar con la IA, ¿no? Y no por plagiar, sino por decir, bueno, es que no has aportado nada a lo que la IA es capaz de hacer y la IA es gratuita, pues si no aportas nada, si yo le paso un detector de plagio y me sale que el plagio es del 100% o 99%, pues eso es un suspenso, ¿no? No te va a sumar esta actividad, ¿no? Y entonces yo creo que para materializar esta nueva manera de evaluar estas tareas con participación de IA, debemos valorar y debemos recoger la información de manera que los alumnos nos den los prompts, nos den lo que les ha dado la IA, la respuesta de la IA, y que nos den también la valoración crítica, ¿no?, que hace el estudiante sobre esa respuesta. Y debemos valorar especialmente ese juicio crítico del estudiante. Y luego también que nos reporten, pues, cómo han buscado información complementaria para verificar las respuestas de la IA y también, haciendo estos cambios, pues conseguiremos que los alumnos se tomen estas cosas más en serio, porque esa es la manera de dirigir el comportamiento de los alumnos. Si les decimos que algo se va a valorar en la calificación, eso se lo tomarán en serio, o más en serio que si no se lo dijéramos. Y bueno, para los que todavía no os vayáis a poner a hacer la propuesta, porque estéis todavía en un estado más inicial, bueno, para este fin de semana yo creo que por lo menos los que no os hayáis registrado todavía, pues que os registréis por lo menos ChatGPT y Gemini y que empecéis a hacer peticiones, ¿vale? Plantearles preguntas que sean importantes en alguna de las asignaturas y bueno, y de ahí os van a salir ideas, ¿vale? De esas respuestas, ¿no? ¿Qué podéis utilizar para esto? Pues, por ejemplo, cuestiones que utilizáis en pruebas de evaluación o en tareas de aprendizaje. Eso es una buena manera de empezar. Solo tenéis que ir a buscar de eso y preguntárselo a la IA, ¿no? Y luego lo que tenéis que hacer es comprobar, ¿no? Cómo esas respuestas que da la IA, si son correctas, si son precisas, ¿eh? Si son si son suficientes, ¿eh? Y bueno, y de esa manera pues podréis escoger cómo usar esa herramienta en vuestra asignatura, ¿vale? Luego otra cosa que yo os recomiendo también es que no os conforméis con preguntar a una sola herramienta de inteligencia artificial. Yo creo que por lo menos conviene que preguntéis a dos. Y si sois de filología y traducción, yo os diría que preguntaréis, además de a ChatGPT y a Gemini, preguntaréis a Claude, ¿vale? Los que sean de ciencias, ingenierías y de otras temáticas, con que pidan a ChatGPT y a Gemini está bien, ¿no? Y un poco os voy a comentar un poco la metodología que yo hago. Como claro, en cada IA va por separado, yo lo que hago es que yo luego me copio las respuestas que me dan a una determinada pregunta, me las copio en un documento en el que reúno las respuestas de distintas IAGs y esto nos permite luego compararlas. También podemos luego decirle a una inteligencia artificial, le damos ese documento que hemos hecho digamos, de compilación de las distintas respuestas y le podemos pedir que nos la analice, que nos las compare, ¿vale? Pero yo creo que aquí también, como profesores, pues lo importante es que hagamos el análisis humano como expertos, ¿no?, sobre este tema.
Y bueno, estas indicaciones que os he comentado al principio de la clase las subiremos al móvil, pero las vais a tener cuando subamos hoy el PDF de esta videoconferencia, lo vais a tener.